Oficialmente se acabó la ira de Saturnino Cardoso en Municipal, o bueno, eso es lo que nos hace saber el cuadro escarlata, que también parece tener una relación amor-odio con el Guaraní, luego de que fracasase en el torneo Clausura 2023. De esta manera, el estratega paraguayo y leyenda de su país y también del fútbol guaraní, aunque especialmente como jugador, dice adiós al cuadro mimado de la afición luego de haber dirigido 89 partidos en los que consiguió una gran final. Y pues podríamos decir que fueron 4 campeonatos dirigiendo, aunque en total hizo como 3 y medio porque llegó en uno a intentar rescatar la situación. Así que hoy en la del fútbol te traemos un video dedicado al estratega paraguayo y por su paso en el fútbol de Guatemala. Y nos planteamos la pregunta: ¿fracasó Cardoso en Municipal? Pues acompáñenos hoy acá en la del fútbol con un pequeño resumen de cómo fue su paso por este balompié nacional, en el que tuvo sus altos y bajos, en el que su llegada causó mucha emoción, pero también tuvo sus detractores porque a nivel de técnico no le ha ido tan bien. Pero bueno, en Guatemala lo intentó, así que hoy vamos a ver qué tal le va. Eso sí, en los comentarios me gustaría que dejaras qué tal te pareció, si sos rojo o si sos de algún otro equipo, pero digas, bueno, voy a hacer un análisis como lo ve. Pues déjanoslo saber en los comentarios cómo crees que le fue. Desde mi punto de vista, yo tengo mi opinión, pero la voy a decir al final del video luego de que analicemos todos los datos. El 20 de mayo de 2021, José Cardoso, Saturnino Cardoso, se convirtió en nuevo estratega rojo. El paraguayo tomaba las riendas del cuadro carmesí que hace no mucho tenía la dirección técnica de Sebastián Vini, pero ya sabemos cómo es Vini de temperamental, y al final terminó saliendo. Y el nombramiento de Cardoso, por el nombre y por la manera de ser, o por el renombre que tenía, que también parecía esto un match completo, porque es el Diablo Mayor, bueno, ese es su apodo. También estuvo dirigiendo a los Diablos Rojos del Toluca. Venía a los Diablos de Guatemala, sí, a Municipal, a los Diablitos. ¿Y qué pasó? Parecía todo estar listo para que el timonel diera rienda suelta y lograra la ansiada Copa 32, que hasta el momento se le sigue negando a Municipal. Hablemos de su primera etapa en el cuadro rojo. Sí, o sea, viste las presentaciones tipo de universidad, de colegio. O sea, así me gusta para que nos vayamos enlazando con los temas. Su primera etapa desde el 20 de mayo de 2021, que lo confirmaron, hasta el 30 de mayo de 2022 fue, la verdad, podríamos decir que buena, no fue la mejor, pero buena. Al final logró conseguir llegar a una final. Pero iniciamos en el primer torneo, en el torneo Apertura 2021. La fase regular consiguió 39 puntos y finalizó en el tercer lugar. Bueno, era su primera campaña en el fútbol guatemalteco. En general, incluyendo liguilla y fase regular, tuvo 12 victorias, 8 empates, 6 derrotas, 31 goles a favor y 16 goles en contra. En la liguilla se midieron ante el Xelajú Mario Camposeco. Aquí hay un dato bastante curioso que lo van a ver. En la liguilla siempre fue como el enemigo de Cardoso. ¿Por qué? Porque no le iba tan bien, pero haber tenido una fase regular bastante buena les hacía normalmente pasar de fase, como lo vemos a continuación. En cuartos de final avanzaron luego de eliminar a Xelajú por posición en la tabla, habiendo empatado al global 0-0. Sí, 0-0. Pero ¿qué pasa? En semifinales se enfrentaron a quien va a ser su némesis y más adelante lo vamos a ver. El cuadro de Comunicaciones. A pesar de haber empatado el global 0-0, no pudieron hacer mayor cosa y terminaron quedando eliminados por la posición en la tabla. Así que aquí estamos viendo que ninguna de sus dos llaves pudo sacar ventaja. Eso sí, no perdió, pero tampoco ganó, y la posición de la tabla no le fue suficiente porque no fue el super líder. Luego avanzamos a su segundo torneo de Clausura 2023, quedando segundo lugar. O sea, se puede notar una mejoría de un punto, claramente. Pero en general acumuló 14 victorias, 6 empates, 8 derrotas, 39 goles a favor y 22 tantos en contra. Podríamos decir que ha sido su paso más exitoso en el fútbol de Guatemala y donde más cerca estuvo de tener la copa, aunque no le fue de la mejor manera posible. Llegaron a la liguilla a los cuartos de final, donde sí, esta vez de manera sorpresiva y de las pocas veces que lo vamos a ver, gana su pase en la liguilla, goleando en el global 3-0 a Choapa. En semifinales se enfrenta a Guastatoya, un rival bastante complicado. ¿Y qué pasa? Terminan empatando 2-2 en global y avanzan por la posición en la tabla. En la gran final pierden, ¿contra quién? Contra Comunicaciones. Esto sí fue un poquito más doloroso para el cuadro de Saturnino Cardoso. ¿Por qué? Porque terminaron cayendo en el global
2-0. Perdieron en su casa 1-0 y perdieron en la vuelta 1-0, lo que hizo que Comunicaciones les alcanzara en títulos de Liga Nacional. O sea, aquí vamos un poquito mal, ¿no? En el tema del archirrival. Sabemos que Comunicaciones y Municipal son los dos equipos más grandes del fútbol de Guatemala. Municipal sacaba cierta ventaja y ahí lo van a ver en los clásicos y también en tema de copas. Pero ¿qué pasó? Pierden esta final ante el archirrival, los alcanza en títulos y se aprieta la cosa, aunque hasta el momento ya no han ganado más ninguno de los dos. Luego de esto llegan a un acuerdo con Municipal y el estratega paraguayo dice adiós al fútbol guatemalteco, lo que parecía un definitivo goodbye, y en su lugar llegó Antonio Torres Servín, pero Servín no lo hizo para nada mal, para nada bien, y sí, muy mal. ¿Por qué? Porque terminó yéndose. Pero antes me gustaría, este fue como podríamos decir que el 11 más utilizado por Cardoso a lo largo de su primera etapa. Estos son los jugadores que acumularon más minutos en esas fases. Un 11 más o menos similar al que está en la actualidad, con algunos cambios obviamente. Ahí todavía estaba Jerez en portería. La defensa es prácticamente la misma, a excepción de Moisés Hernández, que ya no está más en el cuadro carmesí. Chema Rosales era bastante más regular. Bastante más regular en el medio campo, y siendo Renato Sequén con Rudy Barrientos los que más minutos tenían y se repartían. Obviamente muchos podían subir aquí y estar jugando de volante, a lo que Chema complementaba en el pivote. Jaime Alas, el mismo Isijara, que llegaba como una de las grandes novedades. Decía, tú paso por el fútbol mexicano, Cardoso lo va a convencer, y al final terminó siendo un plus más. Y Rotondi, que es uno de los grandes beneficiados a la hora de Cardoso, como que entre delanteros, entre killers, se entendía muy bien, porque la verdad, hay que ser sinceros, junto a Cardoso le ha ido bastante bien al ariete argentino. Ahora sí pasamos a su segunda etapa. Como les mencionaba, Antonio Torres Servín toma las riendas del equipo. ¿Y qué pasa? En el Apertura 2022 inicia bastante mal. En la jornada 15, aunque solo habían disputado 14 encuentros, porque hubo uno que se movió de posición, solo tenía 19 puntos y eran séptimos en liga los rojos. Y también habían quedado fuera de la CONCACAF en primera fase. Municipal estaba mal. ¿Y qué pasa? Despiden a Servín luego de una derrota ante Antigua GFC. Y luego de estarlo dirigiendo y pensando, la directiva del Club Social y Deportivo Municipal hace su trabajo y trae de regreso a Cardoso, quien en teoría iba a ser interino solo para terminar el campeonato, porque había que mencionarlo, sí. Faltaban ya pocos partidos, faltaban, ¿qué te digo yo? 8 encuentros de fase regular y lo que fuera de liguilla en caso clasificaran, porque parecía estar más complicado. A pesar de haber tomado el equipo en la séptima posición, lo terminó mejorando y al final escaló hasta el cuarto puesto con 33 unidades, y a lo largo del campeonato entre liguilla y fase regular, a lo que dirigió, tuvo 5 victorias, 2 empates y 5 derrotas, teniendo 33 goles a favor y 25 en contra, aunque esto más que todo parece haber sido un tema en general. Déjeme corroborar este dato, porque puede ser que se me haya ido el super teclazo, y creo que sí, porque vamos en la Apertura 2022. Sí, en el Apertura 2022, esto fue los datos que hizo Municipal entre Servín y el mismo Saturnino Cardoso, entre liguilla y eso. Así que esto es un dato mixto, no como los demás, que sí eran netamente de Cardoso. Aquí, por error, fue mi culpa. Pero más o menos podemos ver aquí la dinámica en el tema de victoria, empates y derrotas. En la liguilla, ¿qué pasa? También ganan su serie global ante Malacateco. No lo pasan tan bien porque la ida y vuelta se les complicó un poquito, pero al final terminan eliminando al cuadro de los Toros. Y en la semifinal cayeron ante Antigua GFC en un global de 2-0 en el que poco pudieron hacer. De esta manera se le escapaba la tercera gran chance de Cardoso, o en el tercer torneo que dirigía en Guatemala, la posibilidad de ganar el título. Nos vamos a la última etapa, o el último campeonato de Cardoso en Guatemala en su historia. No lo sabemos, porque a lo mejor en el futuro nos sorprende Municipal. El torneo clausura 2023, esta vez sí lo dirige completo el estratega paraguayo, acumulando 14 victorias, 4 empates, 6 derrotas, 47 goles a favor, 24 goles en contra, y teniendo el segundo lugar en la tabla con 43 puntos. Y fue una gran chance que desperdiciaron, porque estuvieron cerca de quedar líderes de la fase regular, y con eso haberse enfrentado a Chuapa en lugar de Antigua GFC, pero haber perdido en la última jornada ante su archirrival Comunicaciones, que es su némesis, les terminó pasando factura. Aquí puse 14 victorias y un asterisco, porque al final
Ganaron el duelo de vuelta de los cuartos de final, pero esto solo igualó la serie, lo que en penales los terminó eliminando, porque cayeron en los cuartos de final ante Antigua, que los eliminó el anterior campeonato en semifinales, pero esta vez en cuartos de final, a pesar de haber igualado 3-3, pero los penales no fueron nada efectivos ante un buen Braulio Linares, que les negó la gran chance, y de esta manera el 15 de mayo Municipal dijo, ya no más. Entre lo que yo quiero decir de la primera, yo quiero decir que aquí hubo cambios, ¿no? Entre la primera y la segunda etapa de Cardoso. ¿Por qué? Porque la primera etapa era un equipo muy amarrategui. En esto que quiero decir, muchos partidos en el trébol era de que metía un gol y para atrás. Y para atrás y se mantenía el cerrojo. Y yo a veces redactando los partidos y siguiendo dándoles cobertura, hasta me daba sueño. Porque era muy lo que podemos ver ahora como a Marini y Viatori. Yo quiero comparar en un panorama más internacional lo que hace el Cholo Simeone. Obviamente salvando las distancias. Pero en esta segunda etapa podríamos decir que fue un equipo un tanto más ofensivo. Más que todo en la última fecha, en el último campeonato, donde acumuló hasta 9 victorias consecutivas. Algo que Municipal no conseguía desde 2002. Y lo podemos ver reflejado en los goles, donde marcó 47 tantos. Siendo el equipo que más marcó en el actual certamen. Luego de la eliminación, como les decía, fue anunciado ya su baja definitiva. Y en los equipos más utilizados en esta su segunda etapa, o el equipo al que más requirió, más que todo en el segundo campeonato, podríamos decir que es donde los futbolistas fueron estos los que más tuvieron minutos. Vemos que es una plantilla bastante similar. Obviamente tal vez aquí hubo un movimiento más, porque la explosión de Altán, que esta vez sí estuvo un poquito más regular, fue lo que hizo el cambio en la plantilla, pasándolo más que de un 4-3-3 a un 4-2-3-1, que era un poquito más lo que veía. Además, cuando Altán no estaba, Rotondi se tiraba para atrás y jugaba ya sea Isaac Acuña o el mismo Flaco Martínez. Y si podemos darnos cuenta, el equipo es bastante similar. Alas podría cambiar por Soto, podríamos decir, pero la base de la defensa es la misma, con Milciades, Macuca y el Caballo Morales. Henderson Navarro, que fue una de las novedades ante la baja y el adiós de Ricardo Jerez. Y también los fichajes como el de el mismo César Archila. En el medio campo se mantenía Sequén, aunque Sequén también tuvo su amor-odio con Cardoso, con el mismo Rudy Barrientos, que en este lugar podríamos haber utilizado al futbolista Jonathan Franco, pero obviamente con el tema del Mundial se fue. Y Yanier Matos, que fue una de las grandes noticias importantes para Municipal, mejorando bastante el tema del ataque. Con todo eso y habiendo repasado los datos en los 4 torneos que dirigió, yo me quedo con esto, que es el clásico, la gran deuda del Diablo Mayor en Municipal. Y si te das cuenta, todo está como muy en rojo, porque parecía un infierno. No estábamos hablando de los Diablos, parecía un poquito tanto el infierno, porque no lo pasó tan bien Cardoso, hay que ser sinceros. Su historial fue dirigió en su historial 11 clásicos, de los cuales solo pudo ganar 1, empató 5 y perdió 5, todos contra Willy Olivera. Pero lo que más me llamó la atención es que cuando llegó, miren, Comunicaciones no era el máximo ganador en la historia de los clásicos. Tenía 107 victorias, mientras que Municipal 108 y habían 99 empates. Pero miren cuando se fue cómo cambió todo. Comunicaciones ahora tiene 113 victorias, Municipal 109 porque solo pudo ganar 1 Cardoso, y hay 104 empates. Entre estos empates hubo uno de Antonio Torres Servín, que le hizo el favorazo al mismísimo Diablo Mayor previo a que llegara a su segunda etapa. Y les soy muy sincero, Municipal, la gran deuda pendiente, aparte de haber perdido 2 llaves contra Antigua, fue Comunicaciones, porque haber ganado a Comunicaciones o haber sido más sólido les pudo haber dado un campeonato, sí, en la final que perdieron, y también les pudo haber dejado como líderes en el Clausura 2023, pero bueno, no haberlo hecho fue algo bastante complicado. Y si queremos ver aquí el historial en los clásicos, aquí lo podemos ver. Imagínense, Municipal, si querés ver la última victoria, tienes que remontarte hasta la jornada 4 del Clausura 2022. Estamos hablando que a principios del año pasado, o sea, ya va para el año y meses de que el cuadro carmesí no le gana al Comunicaciones. Y entonces, como yo les decía, si Cardoso quería quedar campeón en Guatemala, tenía que haberse enfocado mucho en Comunicaciones, que es un rival que normalmente se va a enfrentar en fases finales. Yo
como conclusión, y aquí, pues, mientras voy a hablar, les voy a dejar aquí el historial para que lo puedan ir viendo, tomen una captura de pantalla o lo que quiera. Como conclusión, para mí sí fue un fracaso la etapa de Saturnino Cardoso. Si bien tampoco vino ofreciendo las grandes maravillas y también venía con el historial que venía, porque en términos de entrenar no había sido el más exitoso, sino pues con todos los respetos no hubiera terminado aceptando una aventura por el fútbol de Guatemala, a menos que ya estuviera más veterano, pero tampoco es tan grande. Para mí sí es un fracaso porque Municipal, a pesar de que no la directiva sí ha cometido sus errores, tal vez no tienen a los mejores nombres y a veces pudieron haber hecho mejor las cosas, tenían jugadores bastante válidos, porque si mirabas la banca en el actual certamen, podía meter en cualquier momento a Acuña, a Harim Quesada, al mismo Flaco Martínez, al Tan cuando no estaba, a Chucho López a pesar de que se lesionó, tenías a Soto, que a veces jugaba, a veces no, tenías a Tapita Fuentes, a Jonathan Franco, a Andy Ruiz, el mismo Tatuaca en portería, que no es malo, y Kenderson ahí que podía haber rotado, pero jugó bastante, o sea, era un equipo bastante completo y de las plantillas mejor armadas de cara al campeonato, pero al final Cardoso no terminó de encontrar la tecla, así que no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, pero para mí, con todos los respetos para Cardoso, que es una leyenda del fútbol mexicano, del fútbol hasta del fútbol de América, podríamos decirlo, sí, fue un fracaso durante su estadía como director técnico de Municipal. Si te gustó el video, pues no olvides darle like, comentar qué te parece esta situación. ¿Se va al diablo mayor? ¿Volverá en algún momento de la historia? Nadie sabe. Así como decían, ya no vuelve más, al final terminó regresando y encontró un poquito de amor en el cuadro escarlata, aunque muchas veces le caían algunas mentiras de madre, pero bueno, el fútbol es así de exigente y la afición de Municipal también lo exige. No lo estoy justificando, pero muchas veces sí se calentaba la situación entre afición y director técnico. Vamos a ver qué tal sucede. ¿Quién termina reemplazando al estratega paraguayo? Municipal deberá hacer muchos cambios si quiere seguir compitiendo en la élite, porque se le está complicando las participaciones internacionales, y en el tema de su historial contra el archirrival, pues cada vez se le aleja más, y en este campeonato aún tiene la chance de darles o de superarles en el tema de títulos en caso de Comunicaciones gane la Copa 32. Así que sin más, espero que te haya gustado el video. Si así, no olvides darle like, suscribirte a la Desfútbol y activar la campanita para estar bastante bien informado, y nos vemos hasta la próxima. Espero que te haya gustado y vamos a ver qué más traemos de fútbol nacional, que cada vez nos sorprende más nuestra Liga Nacional, nuestra Liga Bananera Nacional iba a decir, pero no, también tiene sus momentos buenos. Vamos a ver para la próxima. Chao, chao, pescado.